nuestro concepto de nación, sus alcances, su evolución, qué significamos ahora como mexicanos con esta estructura de migración nacional e internacional, que es una pregunta profunda de largo alcance que sin duda hay que reflexionar. Y el otro es la adecuación del Estado mexicano y de todas sus instituciones a esta realidad. Cosas tan sencillas como votar en el extranjero, o asuntos mucho más complejos como calidad de vida, educación, salud, pues tienen otro significado para la política pública nacional. Entonces también hay una adecuación del conjunto de las instituciones del Estado a este nuevo proceso migratorio. Entonces no es un asunto menor, es un asunto de gran escala que está transformando, reitero, a la nación y al Estado. Y este seminario pues tiene una visión muy completa de esta dinámica. Yo felicito a los organizadores, particularmente quienes están aquí en la mesa, a Centeno, a Lindsay y a Agustín, por esta iniciativa, que son una iniciativa construida con base en instituciones muy importantes como el CIESAS, como la Universidad de Georgetown, como el propio Colegio de la Frontera Norte. Entonces hay una combinación de pensamiento, de experiencia sobre el tema de una calidad excepcional, y esa calidad pues la vamos a ver reflejada en el evento y sobre todo también en los productos que se están desarrollando a partir de este. Entonces reitero la bienvenida a mis colegas, a mis amigos, Agustín, Lindsay, bienvenidos, René, muchas gracias, y espero que esta reunión tenga pues todos los frutos que se han propuesto de manera acelerada, y sobre todo que nos ubique mucho mejor qué significamos como nación ya de migrantes en un tono tan fuerte. Entonces bienvenidos nuevamente y continúen por favor con los complementos. Muchas gracias al doctor Guillén. Ahora quiero cederle la palabra al doctor Agustín Escobar. El doctor Escobar es investigador del Centro de Investigaciones Avanzadas y de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Es un líder en el tema de la migración internacional, ya con muchos años trabajando sobre este tema, y además es el líder no nada más en la parte, digamos, sustantiva, sino también en la parte de la organización de este mismo evento, y el conductor por parte de México del esfuerzo binacional. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, René. Gracias, profesor Guillén, por recibirnos una vez más en el Colegio de la Frontera Norte. Como se ha afirmado recientemente, y lo sabemos desde hace décadas, existe una comprensión distinta del fenómeno migratorio y de sus causas en Estados Unidos y en México, así como del estado deseable para la migración de México a Estados Unidos. Es decir, queremos más, queremos menos, y quiénes deben migrar. Se ha hecho uso político en los dos países, no solo en Estados Unidos, de mala información y de análisis sesgados. Y todo esto condujo a que hace ya 16 años los dos gobiernos se pusieran de acuerdo para lanzar un diálogo migratorio entre los dos países. El objetivo de este diálogo era buscar consensos sobre las características del fenómeno, sobre sus causas, y una comprensión mutua de los fines que podían llevar a un diálogo binacional. En ese momento acababa de firmarse el Tratado de Libre Comercio y se esperaba que hubiera una reforma profunda de la relación migratoria entre los dos países. Se esperaba menos movimiento, es cierto, pero no que se acabara la migración México-Estados Unidos, sino más bien que se pudiera llegar gradualmente a un estado de mayor libertad en la migración y de mayor prevalencia de la legalidad en la misma. Esperábamos que hubiera libre flujo de algunas categorías de trabajadores. 15 años después, el diálogo binacional sobre migración entre los dos gobiernos es bastante más débil. El debilitamiento de las perspectivas de una reforma legal en Estados Unidos ha hecho que este acercamiento que ocurrió hace 15 años entre los gobiernos hoy sea
definitivamente más débil y menos frecuente. Hay encuentros entre los dos gobiernos, pero el fin de este diálogo migratorio ya no es el mismo que antes. En parte por esta razón, algunos de los académicos de los dos países que participamos en el diálogo en aquel momento, hace 16 años, participamos en este nuevo diálogo que está organizado por muchas instituciones de México y de Estados Unidos, pero que está encabezado por la Universidad de Georgetown y por CIESAS. Queremos con este diálogo contribuir a que cualquier decisión de política que afecte a los migrantes esté plenamente y oportunamente informada por muy buenos diagnósticos del fenómeno. En esta década que acaba de pasar ocurrieron cambios trascendentales en el flujo, en parte por razones económicas y en parte por razones de política migratoria de Estados Unidos. La migración neta de México a Estados Unidos se redujo a cero en 2008-2010. Necesitamos entender exactamente qué pasó para hacer mejores recomendaciones de política. En Estados Unidos también se descentralizó la práctica de la ley migratoria, es decir, estados y condados adquirieron o reclamaron o ejercieron cada vez más facultades en términos de la estancia legal o ilegal de las personas que viven allí. Y en México, el retorno de mexicanos y de jóvenes estadounidenses de origen mexicano se convirtió en un fenómeno que nunca ha tenido la importancia que ahora tiene. Y esto significa que la responsabilidad de las políticas públicas mexicanas para el bienestar de estas personas que están llegando a México es más grande que nunca. El diálogo está más o menos a la mitad. Esta es la tercera reunión del grupo. Estamos discutiendo hoy borradores completos de los capítulos y quisimos venir al Colegio de la Frontera Norte porque esta probablemente sea la institución mexicana con más solidez y experiencia en el diálogo migratorio en México y porque participan en nuestro equipo investigadores del COLEF. Asimismo, esperamos poder dialogar con actores fronterizos. No sé, alguna muestra pequeña de cosas que están surgiendo como resultados en este momento. Una sobrepoblación. La población retornada a México en el lapso de 5 años que miden los censos mexicanos se multiplicó por 4, es decir, es 400%, respecto de la población retornada a México en el censo anterior, el censo de 2000. Sube esta población retornada de mexicanos exclusivamente de 240,000 a 980,000. Es un cambio muy drástico. Asimismo, tenemos más extranjeros en México. México no es un país de gran inmigración, pero en 2010 tenemos muchos más. Y tal vez lo más significativo es que el 77% de los migrantes intercensales estadounidenses que viven en México en 2010, si los reporta el censo, son jóvenes, y son jóvenes que demandan servicios escolares y servicios de otro tipo para que puedan convertirse en ciudadanos mexicanos, si lo desean, que sean valiosos para el país. Esto lleva a desafíos muy claros en el tema educativo, que son desafíos que estamos manejando más o menos bien, los maestros los están manejando de manera aislada, pero para los cuales no hay una política mexicana. Esperamos que se pueda fortalecer y que se pueda ejecutar una política favorable para estas personas. En el tema de trabajo, ingreso y pobreza, vimos que en México aumentó la pobreza en el bienio 2008-2010 y debe haber una relación entre este fenómeno y la no partida de muchos mexicanos. Es decir, la cero migración, que va de más o menos 400,000, 500,000 a alrededor de cero, debe relacionarse con una demanda adicional de empleos en México que no pudo ser satisfecha en esta época de crisis. Sin embargo, la buena noticia
es que la inmensa mayoría de los mexicanos en edad laboral que regresa a México está encontrando empleo. A diferencia del pasado, estas personas no se están independizando, no están generando negocios independientes tanto como fue hace 10 años, pero sí están encontrando empleo. Entonces, esta es una buena noticia para México. Y en términos de seguridad, se están viendo cosas que no son obvias, pero en los municipios en donde hay más inseguridad y violencia en México, tal vez porque es más difícil para las personas trabajar y ganar dinero allí, pero las remesas de Estados Unidos crecen. Y, por otra parte, en los municipios donde hay más inseguridad, la circulación de los migrantes se reduce muchísimo. La libertad de ir y venir de Estados Unidos se reduce muchísimo. No quiero hablar demasiado de las cosas que están surgiendo, sino terminar diciendo que pase lo que pase con las políticas públicas en los próximos 2 años, esperamos que los resultados y la información y los análisis que produzcan este grupo e instituciones como el COLEF sirvan para hacer que la política les sirva a las personas que migran. Muchas gracias al doctor Agustín Escobar. Ahora le cedo la palabra al doctor Lindsay Lowey, profesor de la Universidad de Georgetown, y evidentemente, como lo comentó de manera muy clara Agustín Escobar, pues un problema binacional no se puede abordar de una sola óptica. La gran oportunidad que tenemos en este diálogo es tener la óptica de los dos países y la contraparte, el liderazgo que tiene la conducción de este estudio por parte de Estados Unidos, viene tanto de la profesora Susan Martin como del doctor Lindsay Lowey de la Universidad de Georgetown. Adelante, Lindsay, por favor. Thank you, Renato, and thank you to COLEF and Professor Gurien. This is an excellent opportunity to be here at COLEF. I can't think of many better institutions for this group to discuss its findings. And I know that my institute at Georgetown University and the U.S. members of this group welcome the opportunity to once again study the impacts and the future and the flows of Mexican to U.S. migration. Sí, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Venimos de parte de Georgetown University en Estados Unidos, que está cerca de la ciudad de Washington. Y es muy grato compartir con el personal para poder hacer este intercambio de ideas. Yes. I will echo Augustine here a little bit. The issue, I think, is not one just simply of false information, though, in terms of what's happening with migration, but new information. Migration from Mexico is not a new phenomenon. It's centuries old. Since the 50s, it's gone through a number of very marked changes. The 50s to the early 60s was a completely different phenomenon than what we saw in the 70s and the evolution and the growth of Mexican migration. Then we had the Immigration Reform and Control Act. That set up a new wave of expectations and things happening in the 1990s. The introduction of new enforcement, but also NAFTA. A lot of things happened that changed the dynamics of migration. And the first binational we were involved in was looking at those new dynamics and trying to guess where things were going. The second binational we were involved in. Sí, no voy a hacer eco de muchas de las cosas que se han mencionado, porque la dinámica de la migración entre México y Estados Unidos pues ya tiene siglos. Realmente podemos hablar de lo que sucedió de los 50 a los 60, que fue una tendencia, a partir de los 70 fue otro, y luego posteriormente a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN o NAFTA en inglés, también trajo otra serie de cambios, los cuales a su vez trajeron expectativas que también más recientemente a partir del 2000 han cambiado, han tenido ciertas modificaciones. Okay. Thank you. And so today we stand again at a new evolutionary point in Mexican migration. And I think one of the important things about this study is that we're trying to look at what is new. And many of the terms of the discussion are new. Y realmente ha habido una evolución en términos de las cuestiones migratorias, cosas que ahora estamos viendo en esta nueva reunión y qué es lo que está surgiendo. And certainly the legal context is very different. We have the new Mexican law on immigration. We have state-federal tug-of-war in the United States.
y hay un nuevo contexto legal en México, pero a la vez en Estados Unidos también hay un estira y afloje a los niveles federal con respecto a los niveles estatales. And the hope that we will see immigration reform in the United States. Y con la esperanza de que sí veremos una reforma migratoria en los Estados Unidos. This group is wrestling with some of the new things that are happening. The change in the nature and the composition of family migration from Mexico and in the United States. Y este grupo obviamente tiene que confrontar una nueva dinámica en la relación de la migración, sobre todo en las cuestiones de las familias, la conformación que tienen ahora al ir a Estados Unidos o permanecer allá. And the increase in the number of temporary workers and ongoing high volumes of legal migration. Y el incremento en los trabajadores temporales y la forma en que se está dando la migración precisamente temporal. The increase in the number of removals or deportations from the United States and increasing violence in the Mexican setting. El incremento en las deportaciones que se están dando de Estados Unidos para devolver gente a México y a la vez el incremento que se está dando en la violencia en México. And the possibility that we are really at a place where new migration has stopped from Mexico and return migration has increased. This marks a real change in the evolution of the migration phenomenon. Y el hecho de que se está deteniendo la migración de México hacia Estados Unidos, mientras que al revés está habiendo más retornos, más deportaciones hacia México, y esto realmente representa un cambio muy significativo en la relación que está habiendo migratoria entre México y Estados Unidos. And I'm pleased to say too that this group is grappling with issues that are of very great importance, at least in the United States and to Mexico as well, in the following way. What will change with migration in terms of the standard issues of labor market demand and migration? Y esto realmente va a representar un cambio significativo en la relación o en la dinámica de la migración entre de México y Estados Unidos. ¿Y qué va a implicar esto para efectos de las relaciones de la migración, para efectos laborales? And new to this group are issues of migrant health, migrant education, of increasing importance in the United States as Hispanics generally and Mexicans become the largest number of students in the United States. Y esto también va a tener mucho que ver con las nuevas dimensiones en cuanto a cómo atender las cuestiones de salubridad, de salud y también de educación con la población mexicana que va rumbo a Estados Unidos o que está en Estados Unidos. And issues of security, here and there. Y aspectos también de seguridad, tanto aquí en México como para Estados Unidos. And it's hoped that both these, that the group will help clarify these issues, as well as shed new light on the new phenomena that we're seeing, and hopefully contribute to a better debate in the political sphere. Y también se espera que esto va a arrojar nuevos datos o va a resaltar varios aspectos de estas cuestiones que puedan ayudar a este grupo de trabajo tan importante para que pueda dar nuevas guías o nuevas directrices a cómo enfrentar y cómo poder atender estas cuestiones. Thank you. Muchas gracias, Lindsay. Déjenme nada más comentar finalmente lo siguiente. Para el Colegio de la Frontera Norte, para CIESAS y el ITAM, las tres instituciones que convocan esta reunión, es una gran oportunidad, no solamente poder construir un diálogo con este grupo de expertos, tanto de Estados Unidos y de México, sino también por lo que representa el momento histórico de la migración México-Estados Unidos. O sea, no hay ninguna duda que hace 5 años este escenario nadie lo había realmente previsto de manera clara. Y quiero señalar por qué es un momento único y referirme a 6 factores que a mi juicio realmente caracterizan este momento histórico de la migración México-Estados Unidos. En primer lugar, el boom de la migración México-Estados Unidos terminó o está por lo menos en un receso por un tiempo que no sabremos por cuánto será.
Y en este boom, o en este final de este boom, evidentemente la migración más alta, como ya ha sido demostrado con las estadísticas, tanto de los censos de Estados Unidos como de México, ocurrió en los años 90 y no en la pasada década. Es decir, tendremos que ver con mayor detalle en la investigación que hagamos en el Colegio de la Frontera Norte u otras instituciones en donde realmente o cuáles fueron las causas de este boom, sobre todo en los años 90. Es un hecho que los flujos de México hacia Estados Unidos, los flujos sur-norte, como lo demuestran los estudios de esta institución, la encuesta de migración en la frontera norte, al igual que los arrestos por parte de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, y el volumen de mexicanos en aquel país está en descenso. Es decir, tanto el flujo, los arrestos, como el volumen de mexicanos en aquel país. Sin embargo, y ese es el tercer factor, todavía 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y más de la mitad de ellos de manera indocumentada. Esto seguirá siendo un reto importantísimo de política para el gobierno de México. El cuarto factor tiene que ver con los flujos del norte al sur, es decir, de Estados Unidos hacia México. Tenemos ya registros, tanto del censo como también de la CEMIF, del aumento de este flujo. Tenemos también información del aumento, como ya lo señaló Lindsay hace unos minutos, que las deportaciones de inmigrantes que tienen o han tenido raíces de largo plazo, de mucho tiempo de haberse arraigado en Estados Unidos, han aumentado en el tiempo, y por lo tanto el stock o el volumen de mexicanos que han retornado de Estados Unidos a México se ha venido incrementando. Eso también es un reto de política pública para México. Y el quinto factor que quisiera señalar tiene que ver con la inacción en política pública, sobre todo de la falta de una reforma en Estados Unidos, ha producido realmente una película o un panorama muy complejo de la situación en la que están los mexicanos en los Estados Unidos. Es decir, 20 años de no hacer nada, de acumular un grupo o una población mexicana en Estados Unidos sin grandes alternativas para regresar a México por la seguridad fronteriza u otras razones también que hay de por medio, ha dejado tanto poblaciones como lo que son los Dreamers, es decir, un grupo muy especial que son menores de edad, que fueron llevados por sus padres cuando eran muy pequeños y que ahora ven a Estados Unidos, a pesar de que son ciudadanos mexicanos por nacimiento y que tienen derechos en México antes o no los tienen en Estados Unidos, que están peleando por la oportunidad de continuar su vida allá. Tenemos los casos específicos también de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, cómo se va a manejar esta demanda, tanto a través de las visas legales que hay, como en la forma en que se va a desarrollar en el futuro la canalización de más trabajadores en este sector, sobre todo en el estado de California, que es donde más demanda hay sobre trabajadores agrícolas. Y el caso más especial que va a llamar muchísimo más la atención en los próximos años es esta dualidad de familias que hay en Estados Unidos, de padres indocumentados con hijos ciudadanos de Estados Unidos. Y que en esta circunstancia, que se calcula que hay cerca de 3.3 millones de menores de edad, ciudadanos de Estados Unidos que tienen padres indocumentados mexicanos, tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos tendrán pronto que tener un diálogo importante en esta materia, porque estamos hablando del bienestar no únicamente de los menores de edad, sino de la familia completa de ciudadanos que involucran a ambos países. Y finalmente, un punto importantísimo que tiene que ver también con esta cuestión política, el último hecho es que estamos siendo testigos de la política más agresiva de deportaciones de Estados Unidos desde los años 30. Es decir, no tenemos ningún antecedente ni en términos numéricos ni en términos de la forma que se ha desarrollado de una política de expulsiones tan importante de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, pero que efectivamente ha afectado más a la población mexicana o centroamericana en dicho país. Los retos que implica no únicamente tener todo esto plenamente documentado por parte del diálogo binacional, sino también qué es lo que sigue en términos de política, yo creo que es parte de lo que esperamos mucho de esta reunión. Esperemos que en la oportunidad que tengamos de hacer un resumen de los resultados de esta importante encuentro, pues los tengan ustedes también a los medios de comunicación. Y finalmente va a ser una pregunta que creo que a lo mejor alguno de ustedes lo haría en su momento. ¿Esto es una pausa nada más de la historia migratoria o estamos a punto de entrar a una nueva era de la migración México-Estados Unidos?
No le voy a dar la respuesta a esto porque el Colegio de la Frontera Norte pronto va a estar convocando a una reunión precisamente para enfocarnos a discutir esta pregunta en especial. Es decir, qué es lo que sigue, no qué es lo que ya sabemos, que es más o menos la narrativa que traté de exponerles a ustedes, pero esperamos muy pronto convocarlos a ustedes a una conferencia donde la discusión va a ser específicamente cuál es el futuro y la perspectiva de la migración México-Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Pero han identificadas por lo menos algunas de las causas que razón es una migratoria cero? Las causas, bueno, las causas creo que están documentadas en muchos trabajos, tanto en Estados Unidos como en México. Las dos principales causas son múltiples, como ustedes saben, no hay un solo factor que explique toda la migración mexicana a Estados Unidos. Las dos que han afectado de manera importante ha sido la recesión de Estados Unidos, sin lugar a dudas, la caída de la demanda, sobre todo en el sector de la construcción, pero en general no se ha recuperado el empleo en Estados Unidos, se empieza a recuperar lentamente. Mientras eso no suceda, creo que también va a ser difícil esperar un aumento de la migración mexicana a Estados Unidos. Y el segundo es la política antiinmigrante que hay en Estados Unidos, tanto la política simple y sencillamente de seguridad que tienen con las expulsiones de migrantes de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con su seguridad nacional, como lo sabemos de muchas investigaciones, pero que realmente ha creado un clima a nivel federal con las deportaciones y a nivel local con muchas leyes antimigrantes que hacen que muchos mexicanos o de manera voluntaria o de manera forzada estén regresando al país. Evidentemente hay otros factores, la seguridad en las ciudades fronterizas mexicanas que hace que el riesgo de querer cruzar sea mucho más alto, el costo se ha incrementado, lo sabemos todos nosotros, y tampoco podemos negar que hay indicadores de que dada la caída de la fecundidad en México y que las condiciones de vida se han recuperado para muchos indicadores de bienestar en México, hayan sido o son factores que disminuyen la presión para emigrar desde la perspectiva de México. No sé si alguien más quisiera agregar, doctor Guillén. Pues solo ratificar la conexión con el mercado norteamericano, el mercado laboral. O sea, esa es la conexión histórica. Y la hipótesis que sigue, porque es el tema de discusión, es qué sucedería con una recuperación de la economía norteamericana. Por lo pronto, ya hay algunos sectores en algunos estados que ya piensan que se les está pasando la mano en la dureza de la política antiinmigrante, pues sectores agrícolas, en la parte de servicios de hoteles o restaurantes. Hay algunos que ya empiezan a mirar con más equilibrio esta política, sobre todo las locales. Creo que ahí hay un gran tema. El otro es el de la capacidad de la economía mexicana de haber amortiguado estos ingresos, ¿no? Ya toda la gente que ya no se mueve, hay una capacidad. Y siguiendo la idea que planteaba hace un momento el doctor Escobar, tanto en la economía formal, pero también en la informal. INEGI reportó hace 3 días, algo así, un incremento muy grande del mercado de personas empleadas en el mercado informal, un incremento especialmente notable. Entonces es capacidades económicas, pero dentro de lo que son las estructuras del mercado laboral mexicano, que es bastante complejo tanto por el lado formal, pero sobre todo en el mercado informal. Ahí es donde creo que hay más flexibilidad de integración y de inclusión de todo este grupo de personas. Y finalmente un comentario que también vale la pena hacer notar, que es la obligación de la sociedad y del Estado de conocer dónde, cuándo, cómo, en qué condiciones está toda la población migrante dentro del territorio y fuera del territorio. Ahí hay una situación yo le enfatizaría como un principio jurídico de igualdad en términos de simplemente conocer, pero además de ser objeto de la provisión de servicios y de funciones públicas. Entonces aquí una sociedad que ignore lo que pasa con 10% de su población y descendientes y hacerse como que no los vemos, es una sociedad que vive equivocada. Entonces creo que esa no es la realidad del país, pero sí hay necesidad de avanzar más en conocer dónde, cómo, dónde estamos, qué problemas tenemos, en qué condiciones de vida, tanto migrantes como no migrantes, pero especialmente estos grupos
más vulnerables, pues sí ubicarnos, ¿dónde estamos? Y ese creo que es una pregunta, reitero el punto, solamente por razones jurídicas, obligada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, quisiera ver cómo ustedes pudieran ver el camino para que las familias no se vean destruidas. Al menos en lo que me ha tocado estar platicando con los migrantes que llegan aquí a los diferentes albergues, dejan a los hijos, a las esposas y entran, están en depresión, se nota, y me imagino que sus familias en Estados Unidos también estarán pasando por una situación igual. Platicaba el otro día con uno de los investigadores que vino aquí de España y nos decía, en España la política migratoria es de arraigo, ¿no? O sea, si ya estás arraigado, te quedas. Sin embargo, vemos que pareciera ser que la política de Estados Unidos destruye a las familias, no sé con qué sentido. Ahí, ¿cuál sería el camino? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque parece que se van abajo, ¿no? Es muy duro, lloran las familias o la parte de la familia que llega, por ejemplo, aquí a Tijuana. Agustín. Gracias. Las estimaciones sobre la cantidad de familias divididas en Estados Unidos y en México no son totalmente confiables, porque las familias a veces reportan a la persona que está afuera y a veces no, sobre todo cuando esa persona se fue hace ya más tiempo. Sin embargo, recientemente en una reunión en Chicago se mencionó que la Oficina de Servicios para Niños, de Cuidado para Niños, había encontrado la acumulación en 4 años de 46,000 casos de familias donde un adulto, el papá o la mamá o el adulto que cuida a los menores, había sido deportado a México. Y en ese caso, en estas 46,000, las familias seguían existiendo como familias autónomas, pero un fenómeno que está sucediendo al mismo tiempo es que cuando los dos papás son deportados, los hijos son entregados al sistema de foster care en Estados Unidos, y ese sistema, desde que los papás están detenidos en centros de detención para migrantes, desde ese momento les niega audiencia para que ellos puedan solicitar la recuperación de sus hijos. Es decir, dado que estas son cárceles privadas, a ellos no les interesa darles el servicio a los migrantes al cual tienen derecho, de que vayan a las audiencias, aunque estén detenidos, para decir que quieren recuperar a sus hijos cuando los envíen a México. Entonces, estos hijos están siendo enviados a servicios de cuidado infantil con otras familias. La posibilidad de recuperarlos se hace todavía más tenue cuando los papás llegan a México, porque aunque las oficinas de desarrollo integral de la familia pueden asesorarlos y entrar en contacto con las oficinas de cuidado de niños en Estados Unidos, les exigen a las familias mexicanas vivir en viviendas que cumplan con estándares de Estados Unidos y que los papás tengan ingresos que cumplen con los estándares que se piden en Estados Unidos, y de esa manera se vuelve prácticamente imposible recuperar a los hijos y unir a la familia. Entonces, esperamos que una de las recomendaciones de este estudio vaya en el sentido de que esta relación entre las instituciones de México y Estados Unidos hagan posible la reunificación familiar y lo hagan tomando en cuenta estándares mexicanos de bienestar y de cuidado infantil. No tiene nada de malo que en una casa mexicana el agua no llegue todos los días, esto sucede en muchos lugares. Sin embargo, detalles como ese pueden hacer que la casa no cumpla con los estándares de Estados Unidos y que los papás no tengan derecho de recuperar a sus hijos. Entonces, ¿Me pudiera aclarar, los 46,000 casos son de...? En la zona metropolitana de Chicago. Pero esto es lo que reportan organizaciones civiles, no es una cifra oficial. ¿En un año determinado? En 4 años. Sí, esa acumulación en 4 años, pero solo en esa zona metropolitana. Yo quisiera agregar nada más el siguiente punto de vista. La política migratoria de Estados Unidos es una política centrada en la reunificación familiar. A partir de la gran reforma que hubo en el 65, el 70% o 80% de las gentes que ingresan, inmigrantes que ingresan nuevos a Estados Unidos,
de manera legal tienen que ver con actos de reunificación familiar. Las leyes de México, especialmente ahora la ley de migración, tiene como principio la reunificación familiar. Es decir, no hay un tema más claro de política migratoria centrada en la familia, basada en las dos políticas, tanto de México como de Estados Unidos. No veo por qué razón, si ese es el sentido de nuestras leyes migratorias, cuando estamos involucrando a ciudadanos mexicanos y a ciudadanos de Estados Unidos, eso no sea un problema bilateral. Es un asunto perfectamente definido como bilateral. Estamos hablando de mexicanos ciudadanos sin autorización de Estados Unidos y de menores ciudadanos de Estados Unidos. México y Estados Unidos, con base al interés propio y a sus propias leyes, deben conducirse a un diálogo cómo resolver esta problemática específica. Los otros temas son más complicados, pueden llevarnos más tiempo. Creo que hay discusiones, diálogos a nivel más bajo que una gran política de reforma migratoria en Estados Unidos, donde podríamos conducirnos con mejores resultados, repito, si nos enfocamos a problemáticas muy específicas y a no esperar que va a haber una gran reforma migratoria que va a resolver de un acto milagroso todo lo que está pasando en Estados Unidos. A mí me gustaría insistir el punto, porque es una de las problemáticas más recientes, más graves y de costos humanitarios más altos del fenómeno migratorio, y al mismo tiempo de la que menos visibilidad tiene. Entonces es un gran punto porque lo que hemos visto en los últimos años, 4 años, poco más o menos, es que el porcentaje de las personas expulsadas de Estados Unidos hacia México, el grupo de personas que tenían más de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, es ahora el mayor. Hace tiempo el grupo principal de expulsados era el que tenía menos de un día, prácticamente los que tomaban al entrar en las zonas de cruce tradicional, o una semana. Ahora era realmente un grupo que recién entraba. Pero cuando este grupo desciende y ahora la masa de las repatriaciones se refiere a personas que tenían ya una estabilidad de vida tan fuerte como tener hijos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ese grupo se convierte el principal objeto de las repatriaciones, la cosa ya cambió. Y el costo humano también es altísimo. Y justamente por esa razón me parece que es fundamental darle toda la visibilidad al problema, no solamente por las razones de política migratoria que puede justificar entrar plenamente por el tema, sino vista también como una tragedia humanitaria. Pues hay un grave asunto ahí que sí amerita la mayor visibilidad, amerita la mayor observación y la mayor conciencia por parte de las sociedades, tanto en México como en Estados Unidos. Perdón, dentro de esta agenda cabría el tema de la violencia que sufren los migrantes en el trayecto, o no estaría dentro de la agenda binacional, quiero decir. En este estudio nos estamos centrando en los migrantes mexicanos y su bienestar y la violencia en la migración. Hay 2 estudios o 2 capítulos escritos para este estudio que tratan este tema. Uno es el de la influencia de la violencia en la forma en que las personas se mueven, y es lo que yo decía que influye para aumentar remesas pero disminuir el movimiento de las personas. Y otro es el capítulo que escribe el profesor Néstor Rodríguez de la Universidad de Texas, que es sobre cómo cambian las vidas de las familias después de que uno de sus miembros es deportado a México. Y no únicamente cuando es deportado, sino incluso cuando se está viviendo con el miedo de que se puede deportar, lo cual implica un cambio de vida, no recurrir a instituciones públicas, aceptar que no se es ciudadano, que no se tiene derechos, y realmente es otra vida, se llama Vivir bajo el miedo, ese capítulo. Eso también va a estar aquí. Pero hay que decir que hay un estudio paralelo a
que se está llevando a cabo por un equipo en donde coincidimos algunos de los que estamos, que es sobre migrantes centroamericanos y su paso por México. Y ese, bueno, en otra ocasión seguramente se reunirá aquí para hablar de ese otro tema que también es extremadamente importante en este momento. ¿Qué tanto, no sé si tengan el dato de que tantas, sé que muchos de estos padres de familia que son deportados y sus hijos de que allá tratan de establecerse en ciudades fronterizas para poder estar en un contacto más cercano con sus hijos? No sé si tienen una estimación de qué tanto se llegan a establecer en fronteras, aunque no son originarios de estas ciudades. No tenemos una estimación precisa del número que hay en las ciudades fronterizas. Lo que sí sabemos por los datos del Colegio de la Frontera Norte, que el 70% de los deportados quieren volver a intentar regresar a Estados Unidos. Es un dato pues, sumamente importante y valioso que te dice que el arraigo está allá, su familia está allá y lo importante es ver cómo van a poder regresar. Pero ese es el dato importante. 70% de los que son deportados tienen la intención de volver a regresar a Estados Unidos. Quisiera preguntar en cuanto a las personas que tienen ya, me tocó entrevistar a un señor que tenía 42 años viviendo en Estados Unidos, es deportado, tenía ya su residencia y sin embargo se le quitan, me parece, porque estaba bebiendo alcohol y tenía un antecedente, ¿no? En ese caso también ha cambiado la política estadounidense, digo, ya era un residente, estaba legal, tenía acceso a todas las instituciones y aún así sale, ¿no? Tras 42 años de estar viviendo ya con sus derechos en Estados Unidos, ¿no? Sí, esa es precisamente la población, digamos, objetivo de la política de deportaciones de Estados Unidos. Gente que ya tiene mucho arraigo allá. Obviamente esto, o la forma en que esta política de deportaciones se está llevando a cabo en Estados Unidos, ha erosionado mucho la relación de los gobiernos locales de Estados Unidos con la comunidad latina en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una gran desconfianza y la desconfianza se genera porque mucha de esta política se hace a través de la racialización o digamos la selección fenotípica de inmigrantes latinos en los Estados Unidos, es decir, no están parando ni están deportando a los canadienses indocumentados, ni a los noruegos indocumentados, ni a los alemanes indocumentados, están realmente expulsando a los latinos, y los latinos son fenotípicamente fácilmente identificables en ciertas comunidades, y ese es el objetivo. La queja fue tan grande de muchas comunidades latinas en Estados Unidos que Obama tuvo que salir a dar ciertas líneas de que se operara, más orientado hacia deportar a criminales de Estados Unidos y no tanto hacia esta política en general. Recuérdense que el número de deportaciones que eran de mexicanos o en general indocumentados que tenían antecedentes criminales solía ser como de un 20%. Ahora es como de un 43 o un 45% en los datos del 2010. Lo que está sucediendo no es que están realmente encontrando más criminales, sino criminalizando a los migrantes. Esto quiere decir que son detenidos porque no conducen con licencia, ¿sí? Porque no traen las placas del automóvil realmente actualizadas, o porque no han pagado esa tendencia, porque no están cumpliendo el servicio comunitario por alguna actividad ante las Cortes de los Estados Unidos. Es decir, simplemente lo que se está haciendo es volver los criminales para poderlos realmente deportar. Esto sigue siendo una queja, hay un gran activismo en los Estados Unidos, sobre todo de gente interesada por la parte legal de las deportaciones, para detener estos procedimientos. Sin embargo, el objetivo todavía del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos es seguir con la cifra que ellos ven que es un mandato del Congreso de deportar 400,000 indocumentados cada año. Esa es la meta, y de los cuales más o menos unos 280,000 son mexicanos cada año deportados. Ahora hay que hacer una previsión también derivado de ello. En algunos municipios de la frontera norte y en algunos sectores del gobierno local se toma literal la idea de que se deportan criminales. Entonces realmente son personas con faltas como las que se acaban de describir, que realmente no se habla de criminales.
Pero con ese argumento también hay una actitud de rechazo, reitero, de algunos sectores, a lo mejor de las policías o eventualmente algún presidente municipal, que levanta una preocupación, pero nos están dejando en la línea a personas que han tenido algún delito, lo cual también hay que bajarlo. O sea, también ahí se están creando estereotipos y estigmas ajenos a este grupo de población. Y yo no me imagino una situación más cruel que haber sido deportado, separado de tu familia, y además llegas y te dicen que tampoco eres bienvenido en México porque puede ser parte de algún delito. Pues es ya un tono extremo, ¿no? En las situaciones en las que pueden vivir estas personas. Entonces lo subrayo porque también hay que contener estereotipos locales. También hay que contener a radicalizaciones o generalizaciones que por ahí han empezado a fluir en algunas ciudades fronterizas con la idea de que se están deportando, como dicen las autoridades norteamericanas, a delincuentes. Entonces esto me parece que también es un punto que es contrario a toda la realidad, pero puede ser también una violencia adicional que estas personas puedan recibir por parte de algún policía local, por ejemplo. Entonces son situaciones que también las vemos derivadas de este esquema y que vale la pena tomar distancia de ellas, aclararlas y no ser nosotros de este lado también factores de agresión a estas personas que son deportadas en condiciones tan difíciles. A mí no me quedaría duda, finalmente ya que tengan los resultados de estos diálogos, ¿a quién se los hacen llegar y qué esperan? ¿O qué tanto son tomados en cuenta? Las políticas públicas. In the U.S., who is going to receive this? Who are we going to give it to, and what do we expect to happen? I'll translate. Okay. Bueno, en Estados Unidos, a ver. Okay. Está bien así. I think there will be a broad audience. There is certainly the academic audience, because this is a group primarily of academics, although not solely. And as well, a lot of folks inside the Beltway. Muy bien, simplemente habrá un público muy amplio. Este es un tema que interesa notablemente a la opinión pública en Estados Unidos. En segundo lugar, académicos, porque los académicos son los que siguen trabajando este tema en los dos países. Y por último, lo que llama dentro del cinturón urbano de Washington, que es básicamente todas las personas que están relacionadas con el Congreso y con el Ejecutivo de Estados Unidos y que están interesados también en estos temas. Pero ciertamente vamos a ir a los institutos de México en Washington, a los centros de estudios migratorios en Washington, y hablaremos con los congresistas que se dejen, aunque eso no es tan fácil, pero sí lo vamos a buscar. We plan on doing a release of the study findings in Washington, D.C. This coming fall. Exacto. Lanzaremos los resultados del estudio en el otoño en Washington. Pues muchas gracias. A nombre del Colegio de la Frontera Norte quiero agradecer a los medios la atención a esta conferencia.